Hola, bueno, empezamos el vídeo segundo del tema de electricidad. En el primero hemos visto lo que era la electricidad y qué elementos son los conductores, los aislantes y los semiconductores. Bueno, habíamos visto que la electricidad es un movimiento de electrones. Para que esos electrones puedan moverse, pues necesitan algo que les empuje, ¿no? Ese elemento o los elementos que permiten o que le dan fuerza a los electrones para que pasen de un átomo a otro y puedan llegar hasta el final del cable, ¿no? Pues esa fuerza la producen unos elementos que se llaman generadores. Bueno, los generadores son los que producen esa energía, ¿no? Para que los electrones puedan moverse. Hay como tres tipos fundamentales de generación de electricidad. Hay los más usados se basan en el uso de en el magnetismo, en el uso de imanes. ¿eh? Hay otros que también son muy usados que se basan en reacciones químicas, que serían las pilas y las baterías. Ahora después veremos en qué se diferencian. Y un tercer tipo de generador a través de la luz, ¿no? Los generadores que se llaman fotovoltaicos, que generan electricidad a partir de fotones, que son el componente de la luz, las placas solares. Luego hay otros que producen electricidad pero en menos cantidad y bueno, pues por eso no se usan como de manera comercial. Por ejemplo, frotando un plástico, un bolígrafo en la manga, pues atrae papelitos, pero vamos, eso no tiene mucha aplicación práctica, o por presión, etcétera. ¿Vale? Entonces los fundamentales serían esos tres tipos de generadores: los que usan imanes, los que usan reacciones químicas como pilas y baterías, y las placas solares que usan los fotones de la luz. ¿Cómo funcionan las pilas? Pues una pila básicamente serían dos materiales, uno se llama ánodo y otro cátodo, ¿no? Que serían dos metales que están separados por un material electrolito, que se denomina electrolito. Uno de los materiales se oxida y otro se reduce, ¿no? Entonces uno cede electrones que el otro lo atrapa, ¿vale? Y por el medio estaría el electrolito, que es el que produce la electricidad. Pasaría a través del cable, ¿no? La corriente de electrones lo suelta uno de los metales y lo atrapa el otro. Bueno, ¿qué diferencia hay entre pilas y baterías? Pues la diferencia fundamental está aquí en la última línea de este párrafo. Las pilas no son recargables. Una pila no se puede recargar, mientras que una batería sí. Los metales con los que se ha hecho y el electrolito son diferentes. Uno, la reacción es reversible. Digamos que cuando nosotros estamos recargando una batería, lo que estamos haciendo es que la corriente circule al revés, y de esa manera se vuelve a recargar. Recomiendo que veáis este vídeo, porque explica muy bien cuál sería el funcionamiento de las pilas y las baterías, ¿vale? Muy recomendable. Pero bueno, básicamente saber eso, que se produce porque un metal cede electrones, el otro los capta, y así aprovechamos ese interés que tienen los metales por adquirir un determinado estructura química, para que la electricidad pase por el cable, para que poder aprovecharla para encender una bombilla, por ejemplo. Bueno, otro tipo de generadores a partir de la luz, ¿no? El efecto fotovoltaico. Hay materiales, ¿no? Con los que son un material que normalmente es silicio, ¿no? Un material semiconductor que se ha tratado de una manera determinada para que al incidir los rayos de luz sobre la superficie de este material, pues arranca electrones y los pone en movimiento. Y eso es básicamente lo que sería una célula solar, ¿vale? Una placa solar. Estaría formada por varias de estas células. Bueno, pues, y de esa manera se produce electricidad muy sencilla. Este vídeo también es muy bueno, este vídeo que también recomiendo que veáis, y que explica perfectamente cómo funciona y cómo se usa, para qué sirve la energía fotovoltaica. De hecho, creo que voy a hacer un ejercicio sobre este vídeo. Y
bueno, ya por último, hay la parte de generación más importante o más que hoy en día que más se usa, sería la generación por magnetismo, ¿no? Por imanes. Digamos que Faraday y Henry, que eran científicos del siglo XVII, pues se dieron cuenta que cuando poníamos dentro de un campo magnético, ¿no? Estas dos piezas que tenemos serían el norte y el sur de un imán, ¿no? Pues cuando metíamos dentro de este imán una bobina, un cable, ¿no? Realmente esto que se ve aquí sería un cable que se ha dibujado solamente uno, pero bueno, una bobina sería como un cable enrollado, así muchas veces. Pues cuando esta bobina gira dentro de este campo magnético, que es lo que está aquí señalizado con esta curva, unas veces la bobina está vertical y otras veces está en horizontal, ¿no? Pues veían que los electrones del cable se movían simplemente por el hecho de girar dentro del imán, ¿vale? Dentro del campo magnético. Y eso se puede aprovechar y sacar esa electricidad para usarla en aparatos eléctricos, ¿vale? Simplemente moviendo la bobina dentro de un imán. Este efecto se llama el efecto de inducción magnética y es de los que se usan en todas las centrales eléctricas que vamos a ver a continuación más adelante, como son las hidráulicas o las centrales eólicas. Realmente una central eólica, un molino de viento, estos que vemos ahora por cerca de la carretera, lo que lleva es en la parte de arriba, donde un imán muy potente, una bobina grande dentro de ese campo magnético y las aspas grandes, que son las que el viento hace girar, lo que hacen es giran la bobina dentro de ese campo magnético y de ahí del cable ya sacamos la electricidad. Es lo mismo que también teníamos en nuestras bicicletas antiguas. La dinamo de la bicicleta tenía unos imanes, tenía un cable ahí enrollado dentro y la rueda de la bicicleta era la que hacía que girara la bobina dentro del imán, ¿vale? Bueno, pues eso sería la tercera forma de generar electricidad de manera útil, ¿no? Porque hemos visto que había más, ¿no? Frotamiento, presión, calor, luz, pero bueno, estas producen muy poca cantidad y no se aprovechan para producir electricidad. Las que se usan realmente serían estas pilas y baterías, que las usamos en todos los aparatos electrónicos móviles, portátiles, etcétera. La generación por fotovoltaica, que estamos viendo que ya tiene una aplicación comercial muy importante porque este material se ha abaratado y porque el petróleo está caro, y entonces pues hay que producir electricidad de una manera sostenible, tampoco contamina porque aprovecha la luz del sol. Y la producción que se está usando desde más tiempo, que sería la de inducción electromagnética, porque se llama inducción porque el imán induce una corriente eléctrica en la bobina. Pues este se está usando en los saltos de agua de las centrales hidroeléctricas, en las centrales en generadores eólicos, en los generadores de combustión que hay en las centrales térmicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí lo que hemos visto en este apartado de la forma en que se puede generar la electricidad. Espero que os sea útil y ver los vídeos. Estos 3 vídeos son muy interesantes.